Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo, lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Amén. Identidad cristiana. Seguimos aprendiendo de los inicios del cristianismo en el libro de Hechos y nos habíamos quedado en el capítulo 10 donde el Espíritu Santo estaba enseñando y estaba confirmando la apertura de las buenas noticias de Cristo a todo el mundo, y lo hizo por medio de dos visiones entrelazadas, una con Cornelio y otra con Pedro. A Cornelio se le apareció por medio de un ángel y a Pedro por medio de una visión, y ambas coincidían, y lo que el Espíritu quería afirmar era que a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, se les ha concedido, Dios les ha concedido el arrepentimiento para vida. Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, decían los defensores de la circuncisión, que les concedió lo mismo cuando creyeron en el Señor. Entonces, aún los que estaban defendiendo que no, que los que quieren seguir a Jesús tienen que circuncidarse, tienen que ser parte del pacto de Abraham y todo, no. El Espíritu les confirmaba: a lo que yo purifiqué, tú no lo llames impuro. Yo puedo purificar a lo que yo quiera purificar. Y fue lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Porque decían: ¿por qué tú estás comiendo con pecadores? No, pues Él es el que santifica, ¿no? Al contrario, Él no se contamina, Él santifica. Entonces, por medio de estas visiones, el Espíritu Santo está confirmando la apertura del Evangelio, de las buenas noticias, a todo el mundo, sin importar de dónde fueran ni qué lengua hablaran, porque Jesús ya había establecido un nuevo pacto en su sangre sobre el perdón de pecados. Y entonces la salvación ya no requiere que uno se vuelva judío antes para recibir la salvación. No se necesita eso. La salvación es para todas las naciones, para que todos reciban la salvación sin importar su origen. No, es que yo soy de México, yo soy de Honduras, yo soy de Guatemala, yo soy de El Salvador, de Colombia. No importa de dónde eras, tú puedes recibir la gracia del Señor sin importar de dónde seas, porque Dios no es un Dios solamente de Jerusalén, es el Dios del universo, de todas las naciones. Cuando dice que Jehová es Jehová de los ejércitos, no nada más tiene un ejército, es de todas las naciones. Y como decía Pedro en el capítulo 10, 34-36, dijo: ahora comprendo. Se le prendió el foco por fin. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, no hay una nación favorita por sobre todas, que yo pensaba que era México, pero no es cierto. No, Dios no tiene favoritos, no tiene favoritos, dice, no hay favoritismos, sino que en toda nación, Él ve con agrado a los que le temen y a los que actúan con justicia. Ve que va junto, ¿no? No puede ser que, es que yo y Dios somos del dedo chiquito, pero no puedo ser injusto. La justicia va pegada a temerle al Señor. Y lo interesante es que Jesús nos mandó a todos los discípulos a predicar la salvación. ¿A dónde? ¿A dónde tenían que predicar los discípulos de Jesús? ¿A dónde les dijo? ¿A Jerusalén nada más?
a todas las partes del mundo. Eso significa que vamos a encontrar gente que es judía y gente que no es judía. Entonces se empieza a confirmar el plan de Jesús y empieza el Espíritu a enseñar a la gente que no es nada más para los judíos. Entonces al principio del capítulo 11 se vuelve a narrar otra vez estas dos visiones emparejadas, porque si no aprendes a la primera, a la segunda. Entonces, a ver si a la tercera te queda, ¿verdad? Y el libro de Hechos, por tercera vez, describe otra vez lo mismo. Fíjese que yo tenía hambre y me puse a orar y se me apareció una cobija con animales. Otra vez. Y le dijo, y a Cornelio se le apareció un ángel que le dijo que viniera por Pedro. Todo eso lo vuelve a narrar otra vez para que por tercera vez entiendan que a los gentiles se les ha abierto también la salvación. Entonces queda claro que las buenas noticias son para todos, que la muerte de Cristo es expiatoria para todo el que en Él cree, y la esperanza de vida eterna en la resurrección. Entonces, ahora vamos a ver un poquito sobre la identidad en Cristo, la identidad cristiana. Vamos a ver dónde comenzó esto de que los nombraran cristianos, y qué era lo que los identificaba y qué significaba. Dice Hechos capítulo 11, versículo 19, dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, ¿ya se acuerdan del primer mártir? Se fueron hasta Fenicia, hasta Chipre y hasta Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Fue en Antioquía. En Antioquía empezó a reconocerse un movimiento diferente, un movimiento cristiano, y era Antioquía de Siria. Nosotros no estamos muy familiarizados con cómo eran los países en ese tiempo, ni en ese lugar. Está al otro lado del planeta, entonces no tenemos mucho conocimiento, pero un poquito para que entiendan. Antioquía en ese tiempo era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Era tan grande que tenía el tercer lugar después de Roma nada más y de Alejandría. Era tan grande que tenía 500,000 de habitantes, o sea, más grande que Springfield y Eugene juntos, casi el doble. Entonces era una ciudad muy importante, fue establecida hace 2300 años, o sea 300 años antes de Cristo, por el Imperio Selúcido. ¿Quiénes fueron esos? Bueno, pues el Imperio Selúcido fue el que empezó después de que murió Alejandro Magno. Alejandro Magno trataba de unificar a todos los pueblos, pero lo mataron ahí en Babilonia, y uno de sus comandantes, Seleuco Nicátor I, o sea, el conquistador, él se quedó a cargo, luchó por esto y se hizo el Imperio Selúcido, y su papá se llamaba Antíoco. Entonces Antíoco era un general también del padre de Alejandro Magno, de Felipe, y entonces en honor a su padre le puso ese nombre a la ciudad de Antíoco. Pero fíjese que no nada más lo hizo en esa ciudad, nada más lo hizo en 16 más. Entonces había 16 Antioquías más o menos.
pero esta era la más importante, era la más grande en ese tiempo. Había también en esta ciudad muchos judíos que cuando se estableció la ciudad, ellos ya estaban ahí. Entonces, como ya estaban ahí, pues eran ciudadanos y les dieron todos los derechos de ciudadanía y podían tener sus propias costumbres y todo. Entonces había también muchos judíos, pero también había de todo. Era un lugar muy importante. O sea, Roma era famoso porque ahí estaba el poder, ahí estaba el emperador. Alejandría era famoso por su biblioteca, por su inteligencia, por su intelecto. Y Antioquía por los negocios, porque por ahí pasaba el comercio mucho, entonces había mucho comercio y también había muchas culturas, había de todo ahí. Entonces era muy cosmopolita, muy abierto a muchas culturas, a muchas religiones. Estaba un puerto importante del Mediterráneo ahí, estaba un centro de adoración a Apolos ahí también cerca. Entonces era muy famoso por eso, pero también era muy famoso por el libertinaje, ¿verdad? La corrupción que había ahí tenía su parte oscura, ¿no? O sea, una ciudad que vivía de noche, si me entiende. Entonces era muy feo. Había un templo donde se dedicaban a la prostitución ahí y era religioso. Entonces había mucho de eso, pero en esa ciudad es donde se le reconoce a los cristianos porque eran distintos. Yo creo debido a la apertura a muchas culturas fue donde más hubo apertura al cristianismo y ya no estaba tan ligado al judaísmo, porque los que empezaron a predicar no eran realmente judíos, eran judíos griegos. Entonces, gracias a estos creyentes de Chipre y de Cirene que dieron las buenas noticias en griego, es decir, en su lengua más común, entonces muchos empezaron a llegar a Cristo. Y esta gran ciudad se les comenzó a llamar cristianos. Probablemente, para que se ubiquen en el tiempo, era como en el año, antes como del año 44. Del 44 al 58, sabemos que hubo unas sequías, que más adelante ahorita vamos a ver que unos profetizan que dicen va a venir una sequía. Entonces sí hubo registro de varias sequías en esos tiempos. Entonces, más o menos unos 15, 20 años después de que Cristo fuera llevado al cielo, ya les estaban llamando cristianos ahí en Antioquía. Y el término cristiano que estaban usando para identificarlos era como cuando a alguien le llaman de un mismo partido político, o como si ellos estuvieran bajo un general. Como por ejemplo a un soldado que estaba bajo César le decían cesariano. Entonces, para los cristianos era como que estaban bajo el comando de Cristo, pero lo más general que podemos pensar es que eran pertenecientes a Cristo, eran personas de Jesús. Eso es lo que quieren decir cuando los llaman cristianos. Notaban que algo tenían parecido a Cristo, y tal vez lo hacían por burla, ¿verdad? Porque pues eran muy burlones los de ahí, era como ir a... No, mejor no voy a decir, me va a quemar. Pero eran así muy albureros y cosas así. Entonces a lo mejor se estaban burlando de los cristianos, pero los cristianos lo tomaron como un honor. El saber que me digan que yo pertenezco a Cristo, entonces se les quedó, porque fue la primera vez. Eso quiere decir que hubo más veces en que los llamaron cristianos y a ellos se les quedaron. De hecho, hubo un mártir que decía, tú ya renuncia a tu fe, di quién eres. Yo soy cristiano. Pero eres libre, eres esclavo, ¿qué eres? Soy cristiano. Pero dime, soy cristiano, y así lo torturaron. Y él nunca dejó de ser cristiano. Y eso obviamente pues es locura para el mundo, pero nosotros sabemos que es salvación para nuestras almas, para nuestro ser, la verdadera salvación. Entonces, los cristianos agarraron ese nombre y lo consideraron un honor, contar con esa etiqueta. Y entonces, desde principios del cristianismo, vemos que ya se les está llamando cristianos y ese nombre continúa hasta el día de hoy, aunque a veces ya no sabemos qué significa ser cristiano. ¿Qué es un cristiano? Entonces lo que vemos aquí, ¿qué era un cristiano? Según este párrafo, este texto, este capítulo, ¿qué es lo que caracteriza a un cristiano?
Y hay varias características. Una que yo noto es, primero, pues que comparten las buenas noticias. Eso es lo que caracteriza a los cristianos. Hay un entusiasmo en compartir un mensaje diferente, un mensaje relevante, compartir sobre el Salvador del mundo, ¿no? Y ellos dicen, no, es que no es el Salvador nada más de aquí, no, es el Salvador de todos. Lo dicen en respuesta a un mundo caído, a un mundo perdido, a un mundo sin esperanza. Dice, bueno, ustedes que no tienen esa esperanza, nació la luz, nació Jesucristo y Él es nuestro Salvador. Él quita las tinieblas, Él quita el pecado, Él nos libera y permite que una persona tenga paz. Paz con el Creador, con el Señor del universo y paz con los demás, paz con la creación, una armonía universal y nos da propósito y lo quieren compartir porque dice, hay para todos. El mensaje es para todos, no se me acaba Cristo, hay para todos. Es como tener una casa llena de pan y no se acaba. Ahí hay, vénganse todos, hay para todos. Entonces ellos compartían y tenían una actitud generosa al compartir, no se lo quedaban para ellos mismos, eso era lo que los caracterizaba. Y aparte era diferente a las religiones, porque las religiones de ese tiempo muchas eran esotéricas, mistéricas. ¿Qué significa eso? Significa que son religiones en clave, que solo muy poco, solo el elegido sabe lo que significa. Pero el cristianismo no es así. La verdad, la sabiduría llama en las plazas, dice, vénganse para acá y van a obtener sabiduría. No hay nada escondido, no hay secreto. La fe en Cristo te puede liberar. No hay un secreto, no hay un pase secreto, un saludo secreto que solo el elegido puede enseñártelo. ¿Cómo vas a encontrarlas? No. El cristianismo dice, es para todos. Dios te ama y lo ha demostrado concretamente en Cristo. Entonces, una vez que comparten las buenas noticias, otra es que dan evidencia de la gracia de Dios. Cuando Bernabé lo llamaron porque dijeron, oye, mira estos que no son judíos andan predicando de Cristo, ¿qué onda? Entonces mandaron a su mejor elemento, Bernabé, y Bernabé los dio y dijo, chido. Buena onda, se puso contento de que aunque no eran judíos estaban disfrutando, y él vio esto, evidencia de la gracia de Dios. No dice específicamente a qué se refiere, pero se ve que han sido transformados por Cristo. Y yo pienso que ellos disfrutaban de un amor fraternal entre ellos, sin importar nacionalidades. Estaban siendo diferentes, como que Dios les había dado algo especial. Estaban actuando con vidas transformadas, sanadas, cosas que solo por gracia de Dios pasan, como el amarse de verdad, como el perdonar, como el compartir, como el ser bondadoso, como el ser manso, como el ser humilde. Esas son evidencias de la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios está en ellos. No dice que hablaran en lengua ni nada, solo dijo, es evidente que la gracia de Dios está sobre ellos. No podemos negar que el Espíritu está sobre ellos, aunque no se circuncidaron, aunque no tienen el pacto de Abraham. Entonces él validó eso para los cristianos de Jerusalén, para que supieran que ahora es para todos. Entonces, otra cosa que vemos que Bernabé les dice, bueno, manténganse fieles al Señor. Y entonces ellos estaban comprometidos a seguir a Cristo. Y aquí no hay ningún apellido. El nombre que se les da es cristianos, ¿verdad? No se les da ningún otro, no se les da bautistas, presbiterianos, metodistas, católicos, anglicanos, pentecostales, nada, solo cristianos. Y eso es primordial para nosotros entender, que antes de ser lo que sea que quiera que sea, soy cristiano. Para mí Jesús es el Señor. Bueno, y ese es también el primer principio bautista. Primero Jesucristo. Antes de ser bautista, antes de ser lo que sea, soy cristiano, soy un seguidor de Jesús, sigo sus enseñanzas, Él es mi Señor, voy a ser fiel a Él. Eso era lo que caracterizaba a los cristianos. Entonces, antes que nada, pertenecían a Cristo. Y también otra cosa que vemos interesante es que cooperaban entre sí.
se compartían las tareas, se tomaban en cuenta los dones. Bernabé, aunque era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo? ¿A quién fue a buscar? A Saulo. Tal vez porque estaba más cerca, no sabemos. Pero fue, lo buscó, lo encontró y se lo trajo. Le dijo, ayúdame aquí a edificar la iglesia, a enseñarles. ¿Y por cuánto tiempo estuvo? Por todo un año les estuvo enseñando. Y no dijo Bernabé, no, es que yo soy aquí el que a mí me mandaron, yo voy a hacer todo. No, vamos, cooperemos, trabajamos juntos. Bernabé pidió ayuda a Saulo y Saulo le dijo, no, yo estoy acá. No, le dijo, vamos, el Señor me llama, allá voy, ¿verdad? No había orgullo, no había competencia, sino lo que querían era glorificar a Dios, edificar su iglesia. Y también otra característica de los cristianos es eso, la enseñanza. La enseñanza era distinta, eran las enseñanzas de Cristo. Por eso trae Bernabé a Saulo, para que sepan lo que es seguir a Cristo, que no es igual que en el mundo. Las enseñanzas de Jesús vienen de arriba, vienen de Dios. Él es el que interpreta correctamente las Escrituras y sus enseñanzas son diferentes a todo lo que el mundo quiere, todo lo que el mundo tiene. Entonces, eso también era una diferencia. El tipo de enseñanza de los cristianos es distinto, porque te dicen, no, pues tú ama a todos. Oye, pero esto me está molestando. Ámalo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios con todo lo que tienes, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Son enseñanzas distintas, son enseñanzas de Cristo. Eso es lo que también los caracterizaba. Eran buenos, ayudaban al que no lo necesitaba. ¿Por qué voy a ayudar al que necesito? Porque soy cristiano. Ayudaban a los que estaban en necesidad, especialmente a los hermanos y hermanas, aunque fueran de otro pueblo y de otra raza. Fíjense lo que pasa después. Dice, por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. Es lo que decía, por eso sabemos más o menos cuándo pasó esto, porque hay registro de esto, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. ¿Qué caracterizaba a los cristianos? La ayuda. ¿Qué nos enseña sobre nuestra identidad? Desde los inicios del cristianismo vemos que se les llamaba cristianos porque pertenecían a Cristo, y eso nos ayuda a identificarnos y también a comprometernos. Si tú vas a usar ese nombre, si te van a llamar por ese nombre, entonces tienes que saber qué es lo que significa, la identidad que tienes basada en Cristo, en la cruz de Cristo, en sus enseñanzas, en su vida eterna, en la resurrección que tenemos gracias a Él, que vamos a ser resucitados, que Él es el Hijo de Dios. Todas esas enseñanzas tenemos que tenerlas en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que compartir las buenas noticias con alegría a nuestros semejantes y a nuestros no tan semejantes. Y tenemos que dar evidencia del poder de Dios. Hagamos cosas que solo se pueden hacer en Cristo, es decir, amar de verdad, sin fingimientos, perdonar, ayudar, tener un buen compañerismo, vivir las enseñanzas de Cristo como ser mansos y humildes, a no preocuparnos, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, a no ser bravucones ni presumidos, a ser mansos y humildes, a dar fruto del Espíritu, a confiar en Dios, todo impulsado por el poder del Espíritu Santo, a trabajar en equipo, cada quien ejerciendo los dones y talentos que el Señor les dio, sin competir, sino cooperando para edificar a la iglesia local, pero también a la iglesia de la región. Pablo estaba en otra región y ayudó, y Bernabé estaba en Jerusalén y ayudó en otros lados. Entonces nosotros podemos
trabajar aquí como iglesia en Creswell, pero también podemos ayudar en Cottage Grove, podemos ayudar, ¿a dónde fuimos? A Lebanon, podemos ayudar en Salem, podemos ayudar a donde Dios nos pida. Si alguien nos dice, oigan, nos ayuda, tenemos una, vamos. Como cristianos vamos, es lo que nos identifica, cooperamos, usamos nuestros dones, estamos abiertos a ayudar en la región que estamos. Y si más lejos, pues más lejos. Si el Señor lo está llamando a África, Asia, pues el Señor lo va a llevar. Aquí tenemos, si usted quiere, lo podemos entrenar y lo mandamos, pero es la ventaja que tenemos porque somos cristianos y compartimos los recursos que el Señor nos ha dado. Por eso tenemos el programa cooperativo, porque todos cooperamos, hacemos todos un cochinito y ahí lo repartimos para las necesidades que haya y para que se cumpla la misión que tenemos como cristianos de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Entonces tenemos que ver eso y ayudar a los necesitados, sobre todo aquí en la iglesia. Lo bueno es que no somos muchos, nos podemos ayudar, pero no nomás aquí en la iglesia, en todos lados, ¿verdad? Dios nos llama a ayudar a nuestro prójimo, porque en Él está la imagen de Dios y no podemos dejar que sea mancillada. Tenemos que tenga una vida digna. Eso es lo que nos caracteriza como cristianos, que se note que seguimos a Cristo, que pertenecemos a Cristo, que si alguien viene hoy aquí a la iglesia y diga, mira, estos son cristianos, no que digan otra cosa, son cristianos, porque creen en Cristo y viven sus enseñanzas, que podamos con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ser, con nuestra actitud, siempre estar dispuestos a compartir nuestra fe, las buenas noticias y a ser testigos de Cristo. Amén. Amén. Por eso, vamos a cantar juntos este canto que habla sobre ser cristianos. Los invito a ponerse de pie y cantemos. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión. Marcharemos tomados de la mano en unión. Anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. Y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos, lado a lado en amor. Trabajemos unidos, lado a lado en amor. Como guardas celosos de todo hombre en su honor. Y que somos cristianos, lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Gloria al Padre que es fuente de toda bendición. Gloria a Cristo su Hijo que nos da la salvación. Y a su